Saludos, mi nombre es Carolina Aguilar López, soy estudiante de la carrera de Educación General Básica en primer y segundo ciclo en la Universidad Estatal a Distancia. Como primera tarea de la asignatura Lectoescritura 2 para primer y segundo ciclo, hoy les vengo a hablar sobre la alfabetización emergente. Para poder hablar sobre la alfabetización emergente, primero debemos conocer qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que poseen las personas para comunicarse. Además, según el diccionario de la Real Academia Española, citado por Roya et al. 2017, lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. El lenguaje posee 5 componentes. Fonología es la manera en que los sonidos de una lengua funcionan para formar palabras. Morfología es la formación de las palabras y cómo se relacionan entre ellas. Sintaxis es la forma en que las palabras se organizan para conformar unidades mayores de significado, como las oraciones, párrafos y textos, siguiendo las reglas gramaticales. Semántica es la forma en que el lenguaje comunica el significado de cada palabra, puesto que cada palabra tiene un significado y cuando se relacionan comunican ideas, ya sea de forma oral o escrita. Léxico es la información que posee una persona con respecto al significado y pronunciación de las palabras, es decir, todo el léxico que tengamos son todas las palabras y significados que conocemos. Conociendo ya así qué es el lenguaje y sus componentes, podemos hablar de qué es la alfabetización emergente. La alfabetización emergente consiste en utilizar actividades que permitan el desarrollo de habilidades que se relacionen con la lectura y la escritura antes de llegar a la educación formal. Como lo indica Roya et al. 2017, la alfabetización emergente se refiere entonces a todo lo que precede la instrucción formal de la lectoescritura, a las competencias que se deben desarrollar antes del aprendizaje formal de la lectura y la escritura en un niño. También existen las habilidades prelectoras, las cuales son hacer la conexión entre la lectura y la escritura, identificar el autor e ilustrador de un texto, identificar las partes de un libro, comprender que la lectura va de izquierda a derecha, comprender que las palabras están formadas por letras y las letras representan sonidos, expresarse de forma escrita primero con dibujos y luego con letras que se van uniendo para formar palabras, escuchar atentamente la lectura de cuentos y aprender a disfrutarla, conocer el abecedario y hacer la conexión entre la letra y el sonido, expresarse en forma oral narrando experiencias personales y hacer la relectura de un cuento al contarlo con sus propias palabras. Dentro de la alfabetización emergente existen 6 elementos, los cuales presentamos a continuación, junto con una estrategia y los materiales para hacer esta estrategia dentro del aula. Como primer elemento está la relación entre el lenguaje oral y escritura. Esta se da cuando se entra de manera formal a la escuela y se empieza a comprender la relación entre las palabras o conceptos y el texto escrito. La estrategia es el rompecabezas. La actividad consiste en que los estudiantes confeccionen un rompecabezas en donde se muestre la imagen y la palabra que la representa. Luego de tener confeccionado el rompecabezas, se mezclan todas las partes y se debe armar la imagen y por ende se verá la palabra que lo representa. Esto con el fin de que el estudiante asocie que las imágenes armadas tienen las letras que juntas representan la escritura de la palabra. Los materiales necesarios son goma en barra, tijeras, cartulina, imágenes de objetos o animales y marcadores. La idea es que el rompecabezas quede de la siguiente manera, donde en la parte inferior se ven las letras que forman la palabra y en la parte superior se ve la imagen que lo representa, como por ejemplo estos ejemplos aquí: vaca, casa y flor. Como siguiente elemento tenemos la conciencia de lo impreso. Son los conocimientos que adquieren los niños en relación con el propósito de los libros y el significado del texto impreso. Es la conciencia de que el texto impreso es la representación del lenguaje hablado cuando se narra una historia. La estrategia se llama inventando historias. La actividad consiste en elaborar un pequeño libro de un cuento o historia corta inventada por los estudiantes, con un tema de su elección. Deberán de realizar una portada que contenga una imagen creada por ellos, así como que rotulen el título, el autor e ilustrador de la obra. Esto con el fin de que comprendan de que todo libro posee un autor e ilustrador, que la portada es parte del libro, que las imágenes dentro de este representan parte de la historia que se narra y que siempre se lee de izquierda a derecha.
Los materiales necesarios son hojas de color, goma en barra, tijeras, hojas blancas, lápices de escribir, lápices de color y marcadores. La idea es que quede de la siguiente manera: un libro con su dibujo e ilustración, con el título, con el nombre del autor, con el nombre del ilustrador, y que por dentro tenga parte de la escritura del cuento que se está narrando e imágenes que lo ilustran. Continuamos con el elemento de la conciencia fonológica. Es la comprensión de que las palabras están compuestas por una serie de sonidos que se llaman fonemas y que los fonemas se representan con letras, que las letras forman sílabas cuando se juntan y que las sílabas forman palabras. La estrategia se llama construyendo con bloques. La actividad consiste en que los estudiantes formen palabras que rimen con la palabra dada por el docente con bloques o legos que anteriormente fueron rotulados con sílabas al azar. A cada estudiante se le brinda una cantidad de bloques rotulados para que forme palabras que rimen. Esto con el fin de que logre entender que las palabras deben de tener sonidos iguales a la sílaba final para que éstas rimen. Los materiales son legos, tijeras, tape o cinta, marcadores y una lista de palabras. Por ejemplo, de la siguiente manera. Tenemos una lista de palabras. Por ejemplo, la primera palabra es mecate y queremos que formen palabras que rimen con mecate. Por lo que podrían formar palabras con los bloques como tomate, está dividido en sílabas, y por ejemplo, bate, que es de 2 sílabas. Siguiendo con la lista, masa, con la palabra masa podríamos formar la palabra taza y la palabra casa. Y siguiendo con la lista, con la palabra pala, podríamos formar la palabra escala. Quitamos un bloque de estos que tenemos, lo unimos a otro y formamos la palabra escala. Luego tenemos el principio alfabético, que es la comprensión de que los sonidos del alfabeto son representados por letras, que existe una correspondencia entre las letras y los sonidos, y que cada letra tiene su propio sonido y que las letras forman palabras que se escriben y se leen. La actividad se llama Descubriendo Sonidos. La actividad consiste en que los estudiantes descubran los sonidos de los fonemas que va a ir diciendo la docente y levanten la paleta que tiene la letra a la cual representa ese sonido. Luego deberán de unir esa letra con las vocales y pronunciar ellos el sonido de ambas letras juntas. A cada estudiante se le entregan las paletas con todas las letras del alfabeto, esto con el fin de que logren identificar los sonidos de las letras y puedan asociarlos al grafema que las representa. Los materiales son goma en barra, tijeras, marcadores, hojas de color y paletas. La idea es que, por ejemplo, estas letras, al pronunciarlas, el docente ellos la identifiquen. Por ejemplo, si se les dice ellos enseñen la letra M, y cuando formamos con sílabas podamos decir ma, que es a, las juntamos, dice ma. Así sucesivamente con todas las letras del abecedario y con las vocales. Por ejemplo, la M con la O, o, mo. Como siguiente elemento tenemos la escritura emergente. Esta se da cuando hay conciencia fonológica y principio alfabético, más la estimulación apropiada para iniciar la escritura. Aunque no se conozcan todas las letras del alfabeto, si se conoce su fonema y grafema, se puede iniciar a escribir. La estrategia se llama pizarra mágica. La actividad consiste en que los estudiantes confeccionen una pizarra mágica en la cual puedan escribir con sus dedos sílabas o palabras. Cada estudiante con su pizarra podrá intentar escribir las sílabas o palabras conocidas con los fonemas y grafemas ya conocidos. Esto con el fin de instar y motivar a que se inicie su proceso de escritura de una forma activa y a su propio ritmo con lo que ya conoce. Los materiales necesarios son las bolsas con cierre mediana, el gel para el cabello y colorante vegetal. La idea es que quede una pizarra confeccionada de la siguiente manera, donde ellos pueden escribir palabras así como esta o formar sílabas. Como último elemento tenemos la lectura emergente. Son todas las actividades realizadas dentro y fuera del ambiente escolar que motivan y preparan a los niños para la lectura formal. La estrategia se llama Conociendo Palabras. La actividad consiste en recolectar empaques de alimentos o productos de consumo habitual por los estudiantes, ya sea en el hogar o en la escuela, los cuales contengan palabras, para luego llevarlos a la clase y tratar de reconocer y leer las palabras que están escritas en estos. Esto con el fin de que el estudiante se acerque a la lectura de forma sencilla a través de cosas que ve en su hogar o escuela y son parte de su día a día. Los materiales necesarios son empaques de abarrotes
o de limpieza, de consumo en el hogar o empaques de productos de la merienda. Por ejemplo, puede ser el empaque de la masa y podemos leer lo que dice, el empaque del arroz, el del jabón de baño, el de las galletas que consumimos en la merienda o barritas, y así sucesivamente con los empaques que el estudiante puede llegar. Hasta aquí todos los elementos de la lectura emergente. Muchas gracias.